En esta oportunidad se presenta una serie de videos que conforman el laboratorio SDR, Espectro Radioeléctrico en el Ecuador. Se analizarán las diferentes bandas y canales del espectro radioeléctrico utilizados por los diferentes servicios de radiocomunicación. Se diseña un analizador de espectro empleando como hardware un RTL SDR y el software GNU Radio Companion versión 3.7.12 en el sistema operativo Windows 10. Los parámetros a configurar están basados en las características técnicas del equipo Nuclec RTL-SDR. En GNU Radio Companion se crea un nuevo diagrama de flujo con interfase WX, dando doble clic en el bloque Options para editar sus propiedades, definiendo su ID como analizador-espectro. Se elimina el bloque Variable. Para insertar nuevos bloques, se accede a la opción de búsqueda de bloques, se selecciona y arrastra la hoja de trabajo, necesitándose el bloque OsmoConsource como interfaz entre el RTL-SDR y GNU Radio Companion, el bloque Throttle, el cual reduce el uso del CPU, el bloque WXGui-Slider como variable de control deslizante y los bloques WXGui-FFT-Sync y WXGui-Waterfall-Sync para presentar la señal en razón de la frecuencia y tiempo. Se necesitan tres variables de control deslizante, para lo cual recurrimos a copiar y pegar el bloque. Ordenamos los bloques en la hoja de trabajo. Los bloques se unen entre sí dando clic en el puerto de salida y entrada de cada uno. La primera variable será ganancia-RF. El valor por defecto 10, el valor mínimo 0 y el valor máximo 40. La segunda variable será frecuencia. El valor por defecto 95.3 MHz, el valor mínimo 25 MHz, el valor máximo 1750 MHz y el número de pasos 1000. La tercera variable será ancho-banda. El valor por defecto 2.4 MHz, el valor mínimo 1 MHz y el valor máximo 3 MHz. Se editan las propiedades del bloque OsmoConsource, donde se establece la tasa de muestreo, frecuencia, ganancia RF con las variables establecidas. Además, se fijan los parámetros modo de balance IQ y modo de ganancia en automático. En el bloque Throttle se edita la tasa de muestreo. Finalmente, se configuran los bloques que consumen y muestran la información. En el bloque WXGui FFT-Sync y WXGui Waterfall-Sync se establecen la tasa de muestreo, frecuencia y el tamaño de la FFT y se configura el promedio de la información en automático. Para finalizar, se ejecuta el diagrama de flujo, guardando el archivo y esperando a que termine la compilación.